Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos en esta ocasión. Estoy muy contenta porque yo creo que cada quien elabora sus mensajes y esos mensajes se convierten en personajes. ¿Por qué? Cada uno de los personajes de la serie o de mis novelas, en algún momento me hablan, me hablan y me dicen, Ahí tienes una beta por explotar." Y así es, así es. Entonces me estaba acordando de los cuadernos que elabora Yao, la decana Yao, para aquellos hombres que estaban privados de su libertad y poderles mostrar una ventana a un mundo diferente, un mundo que iluminara sus mentes y les hiciera observar lo que ellos pueden poseer como seres humanos, más allá de ser depredadores o de estar buscando el mal de los demás, asunto que los llevó a prisión. Para esto, siento yo que es más fácil para la gente poder leer un cuadernillo de no más de 50 páginas. Y de esta forma, elaboré el primero, creo que ya se los comenté, ¿sí? Y vamos con el segundo, y aquí va a iniciar la bitácora número 4. Pero solamente quiero compartirles eh, la introducción. Para eso voy a compartir mi pantalla y quiero que ustedes se den cuenta de algo muy interesante. A este segundo libro lo voy a titular Los Maestros. Segundo libro del viaje inesperado en el año 7. Sí, como asgardianos nuestro año es 7, pero para la humanidad el 2023 suma 7. Bien, entonces en este segundo libro que aún no está realizado, está en proceso, solamente quiero darles una, una probadita. La expresión maestro ascendido se refiere a seres espiritualmente iluminados, quienes en pasadas encarnaciones habrían sido humanos ordinarios, pero que luego de atravesar un proceso de transformación espiritual habrían adquirido un rango y jerarquía más elevado. Espiritualmente hablando, este rango los diferenciaba de los otros seres humanos, junto con la responsabilidad de dirigir, proteger y ayudar a expandir la luz en el planeta Tierra. En este caso, ¿qué hacía Yao? Ayudaba a expandir la luz del conocimiento en las personas con las cuales interactuaban sus cuadernillos. Suele afirmarse que los maestros ascendidos son las personas que han vivido diversos cuerpos físicos, adquiriendo sabiduría y el dominio necesario para convertirse en inmortales y libres de los ciclos de la reencarnación. ¿A quiénes vemos aquí? Vemos a Ares, el carnero cimarrón, el amigo entrañable de Ariadna, y vemos a muchos más que dialogan con el universo y son parte integral de esa colaboración entre el cosmos, los científicos, el cosmos y los maestros, el cosmos y los iluminados que están en tierra. Pero vamos a algo importante, porque la gente dirá, no todos tenemos la capacidad de ser maestros ascendidos. No. Bueno, veamos. Ubicarse en la justa medida de lo real me lleva a esta reflexión. La gente que se convierte en maestro no necesariamente tiene que identificarse con los maestros ascendidos. Sin embargo, es fácil imaginar que todo ser humano con capacidad para ver y entender la realidad y hacer con ella un mapa mental que sea fácilmente transmisible hacia las personas que educa, no es muy diferente de las personas que prevalecen en el imaginario colectivo como ascendidos o maestros iluminados. De esto trata esta parte de la obra. Es el trayecto de aquellos capaces de influir en la gente para decir lo que se tiene que decir
y hacer de ellos elementos proactivos, cuya influencia permita en el colectivo ir al núcleo del asunto. Ahora bien, la idea de los cuadernos, ya se los había comentado, proviene directamente de la decana Yao. Ella realizaba material didáctico para los hombres que habían sido privados de su libertad. Ella los instaba a estudiar y darles la oportunidad de mejorar sus aptitudes, iluminando sus mentes de una forma especial. Nunca sabemos si es posible lograr lo que ella se propuso. No lo sabremos. A ver, nunca sabremos. Aquí le debería yo poner una R. Nunca sabremos si es posible lograr esto, porque lo logro en la novela, ¿sí? Ella hace que su pajarito colaborador, que también era un ascendido, el ave Yao, llegue todas las mañanas a la ventana de la celda del preso 54 y le cante una canción. Y este hombre se hace sensible al canto del pájaro y, ¿cómo podríamos decirlo? Motiva sus neuronas a modificar su pensamiento, que antes era destructivo y antes era un hombre irascible, en convertirlo en un hombre apacible, reflexivo, proactivo. El poder de la música. Y bueno, pero es mi inspiración en este momento y al mismo tiempo es mi personaje, uno de los más queridos. Ahora haré un análisis comparativo con los argumentos que se señalan al inicio del libro y que provienen de un concepto teosófico. Veamos. Todo académico atraviesa un proceso de transformación mental. Su jerarquía lo eleva ante la responsabilidad adquirida y suele afirmarse de cada maestro que es una persona que entrenó su cerebro para adquirir conocimientos y con ellos cierto grado de sabiduría en las destrezas que desarrolla, dotado con el dominio necesario para convertir a quienes lo siguen en seres más libres. Y su pensamiento se inmortaliza en la mente de sus seguidores. Todo alumno recuerda las enseñanzas de su maestro. Por tanto, eso hay que agregarlo ahí, ¿verdad? Sí, sí, al rato lo ponemos. Por tanto, todo aquel que educa la memoria crea ciclos de recuerdos que no se olvidan, se regeneran y en cierta forma logran inmortalizar el conocimiento adquirido. Esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Me emociona muchísimo ver que puedo dialogar con mis personajes y que ellos me han permitido la continuidad en este trabajo que he desarrollado. ¿Sí? Es mi herencia a la humanidad. Me gustaría verlo así. Me gustaría pensar que lo que les digo sea de utilidad para alguien que lo escuche y me vea. De ser así, qué maravilla. Así que, ¿cómo la ven? Iniciamos con una postura muy interesante. Retomar las enseñanzas de la decana Yao. Quiero comentarles que en ocasiones no es muy de mis habilidades poder poner los subtítulos en inglés. Yo lo hago, sí, lo hago y la recomendación sería que ustedes le quitaran el volumen al video y solamente vieran los subtítulos cuando yo los subo al video. Esa es una. Y otra es que vayan a travesiaviva.wordpress.com, donde yo pongo el texto después de que hago la transcripción de lo que yo acabo de decirles. Lo pongo en inglés para todos aquellos que no hablan español, que se les dificulta el idioma español. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues me encanta compartir y me encanta que ustedes tengan la oportunidad, si no son eh, de mi país o de cualquier otro país de habla hispana, que puedan interactuar con letras creativas. Reciban mi saludo y claro, la invitación está para que piensen en la decana Yao.
y sus colaboradores, porque ella decía igual que decía eh, la dama de la flama, tenemos trabajo que hacer. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues sí, todos ellos sabían que su momento en la vida era eso. Hay un trabajo por hacer. Hagámoslo de la mejor manera que tengamos, con las herramientas que nos motivan a hacerlo. ¿Mm? Bueno, hasta pronto y nos vemos en una siguiente entrega. Soy Ariadne Gallardo Figueroa.